El abuelo de Timothy era un viejo muy estricto, tal vez demasiado. El anciano hombre vivía muy lejos de la ciudad, era un tipo de más de 80 años y muy poco sociable. Apenas se veía con la madre de Timothy. Pese a ese hecho, al pobre chico lo enviaban a casa de su abuelo todos los veranos a pasarse un par de semanas. En su última visita fue todo un infierno. Su abuelo lo hacía levantarse desde las 4 de la mañana para que lo ayudase a limpiar la casa y los jardines de la misma. Luego le daba a desayunar verduras con un vaso de leche, mientras el viejo comía huevos, tocino y pan. Algo que para un chico de apenas 12 años como Timothy era insufrible. Unido a eso, casi no lo dejaba jugar con el perro de la casa, un pequeño cachorro que el abuelo había encontrado abandonado hacía algún tiempo. Las groserías estaban a la orden del día, algo de esperarse viniendo de alguien tan amargado. Abuelo, ¿podrías dejarme ver algo de televisión? Verdaderamente tus padres te están criando como un holgazán. Mientras estés aquí vas a trabajar y a ganarte tu comida, igual que aquel miserable animal. La actitud del abuelo estaba haciendo crecer un sentimiento de odio dentro de Timothy, el cual a veces deseaba que su abuelo por fin muriera. Pese a eso, Timothy le tenía mucho miedo. El rostro del viejo era atemorizante cuando se enfadaba. No parecía el mismo, su mirada era realmente tenebrosa, así que el chico simplemente obedecía. Unas semanas después, cuando Timothy finalmente estaba otra vez en casa con sus padres, una devastadora noticia le llegó a la familia: el abuelo había finalmente muerto. La familia de Timothy estaban sorprendidos, y más cuando escucharon el parte médico. El abuelo había muerto de una forma horrible, aparentemente fue envenenado con algo que le causó la muerte lentamente y con mucho dolor. Estimaron que sufrió durante días de fuertes dolores de estómago, vómitos, fuertes espasmos, y al cabo de unos días murió de una hemorragia interna que provocó que su sangre saliera de su cuerpo por la boca y los ojos. Su estado era lamentable, tanto que tuvieron que maquillarlo muy bien para que pudiera ser velado. Se comentaba entre la familia que un pequeño cachorro también había sido encontrado envenenado, tal vez el abuelo le dio a beber del agua que él tomaba o algo parecido. Todo el mundo hacía conjeturas de cómo el abuelo pudo haber ingerido el veneno. Muchos decían que había sido un accidente ocasionado por la avanzada edad, y otros que quizá él mismo lo había decidido así. Se decidió que el velorio sería en su propia casa, a la cual acudieron todos los familiares, entre ellos Timothy. El chico estaba sumamente nervioso. Si su abuelo lo asustaba en vida, ahora era 100 veces peor. El abuelo estaba acostado en su cama en la habitación, donde poco a poco todos iban entrando a la misma, para despedirse del anciano en un acto privado. Esto atemorizaba a Timothy, quien por supuesto, no pensaba hacerlo, y se escondía entre las personas para no ser enviado allí. Sin embargo, fue el turno de su madre, la cual al salir, le dijo al chico que entrara a despedirse. Timothy, ve a despedirte del abuelo. No, mami, no quiero, me da miedo. Vamos, hijo, él era tu abuelo y te quería mucho, no le tengas miedo, entra y cierra la puerta, nadie debe saber qué le dices, es privado. Timothy no tuvo más remedio que entrar a aquella habitación. Lentamente cerró la puerta detrás de él, mientras temblaba de miedo. El cuarto estaba oscuro debido a las cortinas que no permitían la entrada de la luz del sol. Frente a él estaba la cama donde yacía su abuelo muerto. Timothy se acercó despacio, sollozando y muy asustado, pero sacó valor y se apoyó en la cama. Al ver la cara desfigurada por el dolor que sufrió su abuelo antes de morir, Timothy rompió en llanto, lloraba y lloraba sin parar, y decidió confesarle algo al viejo. Abuelo, perdóname, fui yo el que puso el veneno en tu botella de agua. Lo encontré donde están las cosas de lavar los pisos, pero abuelo, yo no quería que murieras, solo quería que me dejaras jugar y no me dijeras más que soy un holgazán. Lo siento, decía Timothy entre lágrimas. Al finalizar su confesión, un aire frío invadió la habitación, provocando escalofríos por todo su cuerpo.
El ambiente se sentía extraño y el chico pensó en salir de la habitación. En eso, el brazo frío de aquel anciano repentinamente cayó fuera de la cama, logrando que Timothy cayera de espaldas debido al terror que lo perturbaba. Cuando iba a intentar colocarlo de vuelta, logró ver con el revés de la mirada como unos ojos rojos se asomaron por debajo de la cama, junto con unos gruñidos terriblemente demoníacos. Timothy entró en pánico, intentó salir rápidamente de la habitación arrastrándose, pero un brazo consumido y demacrado lo sujetó por la espalda evitando que pudiera salir. Aquel chico quedó paralizado de terror, sus piernas y brazos y cuerpo entero temblaban, de tal manera que no podía caminar ni moverse. Sintió como el cadáver de su abuelo se acercaba por detrás de su cuello a la altura de su oído para decirle con voz tenebrosa: Ahora me visitarás en el infierno. Al cabo de un tiempo la madre se percató que el chico demoraba en salir, así que fue a buscarlo. Allí estaba el abuelo acostado en la cama. Timothy yacía de rodillas frente a la cama. Cuando su madre tocó su hombro y le preguntó si se encontraba bien, se percató del horror. En el rostro retorcido de Timothy solo habían 2 cuencas vacías. El grito de aquella mujer al ver a su hijo fue tan fuerte que todos corrieron a ver qué sucedía. Conmocionados por aquel escandaloso suceso, se percataron de lo peor. Ambos ojos estaban dentro de la boca putrefacta de aquel anciano. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta el contenido del canal, apóyalo dándole me gusta y suscribiéndote. Si tienes historias tétricas que conozcas, cuéntamelas en el correo que dejaré en la descripción del video y la incluiré en un próximo capítulo de Historias y Leyendas de Ultratumba.